Con nosotros la doctora María José Sanglá, precandidata a diputada nacional y presidenta del Comité de Crisis de la provincia. María José, ¿qué tal? Buenos días. Agustín y Pablo de este lado, un placer. ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, María José, en esta oportunidad obviamente dejamos un ratito de lado lo que tiene que ver obviamente como tu lugar en este momento al frente del Comité de Crisis y nos metemos en tu candidatura. ¿Cómo te tomó el momento de la candidatura, el llamado para esta precandidatura? Bueno, en principio con sorpresa, como ustedes saben, por ahí el territorio de trabajo mío era un ambiente muy técnico, pero bueno, después de la llamada del gobernador, para los que trabajamos con él sabemos que a él le gusta permanentemente ir por más y sacarnos de las zonas de confort para generar más acciones, y bueno, de la mano de él es que estamos en este nuevo camino planteado y recorrido que es de política, ¿no? Le hemos visto, principalmente a través de las redes sociales, bueno, con un movimiento activo en los últimos días. Me imagino una campaña diferente, ¿no?, a lo que puede haber sido o es en otro momento, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, que usted lo conoce mejor que nadie, la situación epidemiológica, no solamente de la provincia, sino que del país también. Sí, exactamente. Hemos estado recorriendo el interior, los diferentes candidatos. En este momento estamos como repartidos para dividirnos los que son los diferentes departamentos, las diferentes localidades. Y sí, como usted bien lo dice, una campaña un poco diferente, sin actos masivos como nos tienen acostumbrado todas las campañas, adaptándonos a lo que es COVID, a esta nuestra nueva forma de vida, esta nueva pseudo normalidad, y dentro de ello recorriendo y tratando de interaccionar con la gente lo más que se pueda y dentro de los protocolos, ¿no? Buen día, doctora. Bueno, quienes estamos en los medios de comunicación sabemos toda su trayectoria, pero cuando me dan esta nota a mí me pongo en el lado del oyente. Para llegar a ser una directora de un comité de crisis en una pandemia es porque usted, su trayectoria es súper importante, y bueno, y aclarárselo a quien no la conoce por ahí en nuestra provincia. Y después, ¿cómo es ser mujer y encabezar una lista de diputada nacional hoy en que estamos, que las disidencias y las mujeres nos estamos empoderando muchísimo? Y para los que no me conocen, simplemente decir que tengo muchos años en gestión de salud, sin ir más lejos. Yo trabajé desde el accidente de San Gita, yo era subjefa de la guardia del Hospital San Luis, y creo que para los que han concurrido al hospital en una situación de urgencia, de emergencia, en ese servicio es en el cual yo trabajé y en el cual desarrollé toda mi especialidad, que es la emergencia. La segunda especialidad que tengo es la emergencia. A partir de ahí fui subjefa, jefa y luego directora del hospital en 2 oportunidades. En el medio estuve en el Ministerio de Salud durante unos meses, y creo que a partir de estar como directora del hospital es que se empieza a desarrollar esto que fue la presidencia del Comité de Crisis, una presidencia que por su formación y por su decreto tiene 3 componentes: un componente que es la jefatura de gabinete, el Ministerio de Salud y en el caso y el director del hospital, que en ese caso era yo, y creo que desde la pata técnica fui como la cara visible. Como mujer, bastante orgullosa. Si ustedes ven las caras más vistas durante la pandemia, fueron mujeres. El Ministerio de Salud en su amplia recorrido está ocupado en este momento por mujeres, que fuimos las que estuvimos al frente permanentemente en la pandemia. O sea, un orgullo muy grande, y por otro lado un agradecimiento al gobernador, quien da lugar y que no genera ningún tipo de diferencias a la hora de gestión en lo que respecta al género, ¿no? María José, hemos escuchado a otros candidatos hablar de la pandemia, de situaciones, de cómo accionar, pero nunca los vimos involucrados en el contexto de pandemia, ya sea en acciones, en promoción de o en propuestas para. Algo diferente que sí vimos en usted, al frente de la pandemia permanentemente. Sí, la pandemia fue no solamente la gestión, sino el aprendizaje continuo. Como ustedes saben, nunca vivimos
los que estamos en gestión, y siempre yo lo digo en la mayoría de las veces que me ha tocado hablar, la pandemia, lo que es los médicos, lo hemos vivido desde los libros de medicina y de los libros de historia, nunca nos tocó vivir una pandemia. Se vivió algo muy poquito con H1N1, que fue en el 2009, pero muy poco, y no era una enfermedad nueva como claro. Lo fue el COVID. La pandemia nos generó enseñanzas diariamente, gestión diariamente, gestión que hacíamos hoy y que la semana que viene iba a ser obsoleta y vieja y había que cambiarla. De manera que esa gestión continua y ese aprendizaje continuo, y por ahí en donde tuvimos una ventaja muy grande, que íbamos después que la mayoría del mundo, y eso nos generó un aprendizaje importante. Veíamos Europa, veíamos Estados Unidos, y a partir de ahí aprendíamos, porque se iba a repetir o se está repitiendo para Sudamérica. Lo mismo está ocurriendo con la variante Delta actualmente. Claro. Pero fue un aprendizaje continuo, y desde mi profesión y desde mi especialidad, un agradecimiento terrible de haber trabajado y gestionado en pandemia. Claro, y también remarcar que cuando el 20 de marzo de 2020 empezó la pandemia, nosotros nos llegó más tarde acá en San Luis por todo el trabajo del Comité de Crisis, ingresar el virus, y destacar cómo usted trabaja embarazada, haber parido, y automáticamente ponerse al hombro todo lo que tiene que ver el sistema de salud, es algo muy gratificante a nosotras como ciudadanos. Sí, exactamente. Como ustedes bien lo dicen, nosotros tuvimos 5 meses sin el ingreso del virus, con medidas que fueron criticadas, que fueron muy criticadas por el resto de las provincias, incluso por el país, pero medidas que hoy en día, por ejemplo, la Nación las está tomando, como el ingreso y las cuarentenas estrictas para la gente que viene del exterior. Creo que eso le costó a San Luis que estuviera 5 meses sin ingreso del virus, con una actividad económica prácticamente plena, y veíamos las provincias limítrofes que estaban transcurriendo la pandemia y con fases 1 muy prolongadas. Creo que si San Luis suma en su totalidad la cantidad de aislamiento estricto que tuvo, debe haber sido una de las provincias que menos aislamiento tuvo. En el caso de que obviamente las y los ciudadanos puntanas y puntanos elijan votarla, ¿con qué diputada se va a encontrar? ¿Con qué propuestas? ¿Con qué luchas? Porque a ver, me imagino que ya se está diagramando, se está armando, y también será un constante aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que en un comienzo, y creo que es un análisis que debe realizar toda Argentina una vez que la pandemia pase, es cómo actúa el sistema sanitario, qué mea culpas hay que hacer, y a partir de ahí qué modificaciones hay que hacer para que el sistema sanitario mantenga 2 premisas muy importantes, que es la accesibilidad y la igualdad a la hora de necesitar asistencia médica dentro de lo que es un puntano y un argentino. Bien. Creo que eso va a generar políticas sanitarias importantes para desarrollar y legislaciones importantes para desarrollar. A partir de ahí se pueden generar muchas estrategias de trabajo y muchas estrategias de legislación, ¿no? Bien. María José, muchas gracias. Un placer. Seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad. Bueno, un saludo a todos ustedes. Gracias.